Buenos días, jóvenes. Vamos a ver. Algo no está bien acá. Un ratito, perdón. Muy bien, vamos a continuar con la clase. La semana pasada vimos, ya entramos a lo que es el equilibrio. Vamos a recordar un poco lo que hicimos la semana pasada. ¿Me confirma, por favor, si se está escuchando bien? Sí, se lo escucha bien. Sí, profesor. Ok, Y vieron. ok. Buenos días con todos. A ver, veamos un poquito lo que hicimos ahí la semana pasada. Bueno, decíamos, utilizando el método más adecuado de determinar el punto de ebullición de las siguientes sustancias. Acetato de etilo a 2000 milímetros de mercurio y agua a 10 psi. Entonces mencionábamos la semana pasada que el punto de ebullición está referido indudablemente al punto de equilibrio. En el punto de equilibrio existen más de una fase, ¿no? Digamos el diagrama presión-temperatura del agua, por ejemplo. Y notábamos tres líneas bien diferenciadas, ¿verdad? La confluencia en la fase líquido-vapor, sólido-vapor y sólido-líquido, ¿no? Y justamente esas líneas de intersección eran zonas de equilibrio. En el caso de la zona de vapor que coincide o que comparte, digamos, zonas con el líquido sólido, decíamos que esa presión referida a esas líneas que son proyecciones realmente de unas áreas, si nosotros ponemos el eje de volumen específico, vamos a dar una campana. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Y que esa línea proyectada tiene una forma generalmente exponencial. Y que esa forma exponencial, con el fin de poder determinar las constantes de la curva, tiene que ser linealizadas. Decíamos que el logaritmo es una herramienta matemática que tiene como función encontrar la pendiente y el intersecto de una línea, o sea, de una ecuación linealizada, ¿no? Y por eso que aparece Cox, aparece Antoine, y una serie de ecuaciones en la industria, en la ciencia o en el área de la ingeniería, la curva exponencial y la curva logarítmica, o la línea logarítmica, etc., que son recurrentes, muy recurrentes. Ustedes van a encontrar incluso en diseño de plantas, cuando quieran hacer escalamiento de equipos, en relación al costo de los equipos también son curvas exponenciales. Y los gráficos que se utilizan son gráficos logarítmicos, no son logarítmicos. Volviendo al tema, en este caso, cuando a mí me piden el punto de ebullición,
realmente me están pidiendo la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio. También vimos cuando analizamos la regla de Gibbs que en caso de una sola sustancia donde hay dos fases, los grados de libertad es uno. Entonces basta con que nos den un dato, como este caso de acá, 2000 milímetros de mercurio para el acetato etilo o 10 PSI para el agua, automáticamente debo saber cuál es la temperatura. Y como hemos visto también la semana pasada, podemos saber el volumen específico, podemos saber la energía interna, la entalpía, y una serie de la composición y una serie de variables que se derivan de este dato. Entonces acá dice, bueno, definitivamente la regla de Gibbs para estos casos puede aplicarse el diagrama de Cox y o la ecuación de Antoine. En el caso del agua tenemos la tabla de vapor que vamos a ver con detalle con este ejemplo. Acá está, fíjense, la ecuación de Antoine es una ecuación matemática linearizada de la verdadera curva o la verdadera relación entre la presión y la temperatura, ¿no? En la tabla de Felder, ya lo hemos visto la semana pasada, están las constantes. Vamos a revisar nuevamente la tabla de 4. Por favor, revise en la base de datos la tabla de 4. Si no está, lo voy a subir hoy día. A ver, vamos a ver. Van a estar atentos porque voy a hacer algunas preguntas. Como le dije al principio de ciclo, estas preguntas, si son respondidas, generan un punto en la práctica calificada, ¿no? Máximo 2 por práctica. Entonces vamos a ver si están atentos para que puedan agenciarse a puntos adicionales. Acá está. Esta es la tabla B4. En este caso, la ecuación ha sido expresada en mililitros de mercurio para la presión de vapor y la temperatura en grados centígrados. Convencionalmente generalmente se toma en grados Kelvin, valores absolutos. Pero como son expresiones matemáticas, en este caso se han dado la liberalidad de decir, bueno, se puede utilizar los grados centígrados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en este tipo de ecuaciones. En ingeniería de procesos, existen ecuaciones que dependiendo del sistema de unidades, ¿no? Puede tener otra forma. Entonces cualquiera puede pensar que esta es la ecuación de Antoine, digamos, universal, y que puede aplicar siempre presión de vapor en mililitros de mercurio y grados centígrados, ¿no? Ustedes han visto en el caso del Perry, en el caso de Sherwood, sus ecuaciones son diferentes. O sea, digamos, como expresión logarítmica es la misma, pero en el caso de Sherwood, por ejemplo, la temperatura dan en Kelvin, ¿no? Y las constantes son otras también. Aquí hay que diferenciar, hay que tener mucho cuidado en el rango. Nuevamente, las ecuaciones de ingeniería, como son producto de experimentación, eh, las curvas tienen un rango. ¿Se acuerdan de la investigación de Edward con el CO2? ¿Se acuerdan? Hay unos puntos para cada experimentación y hay muchos puntos, definitivamente. Y ven que las curvas, cuando uno entra al lado real, las curvas se repliegan, ¿no? O se pliegan en todo caso, y cambian de pendiente. Entonces, esta expresión, digamos, que plantea el autor
esta ecuación, dice este es válido en el caso del acetaldehído del rango de menos 2 grados centígrados a 34.4 grados centígrados. No puedes usar 40, no puedes usar 50 grados centígrados, no lo puedes hacer porque definitivamente esta no es una ecuación universal, es una explicación de un rango de la relación entre la presión y la presión de vapor y la temperatura. Si deseas saber cuál es la presión de vapor a 50 grados centígrados, busca otra data, busca otra investigación que de repente lo tiene. Generalmente estos rangos son rangos normales. Normales no por la definición de normalidad, sino que se supone que esos son los rangos de temperatura a la que se trabaja con el leído. A veces el límite está en ese punto crítico, como han visto ustedes en la curva de Cox, ¿no? En la curva de Cox hay un límite que es el punto crítico. Acá también. Si ustedes revisan su tabla B1, de repente se van a dar con la sorpresa que estos límites de temperatura están por ahí. Igual acá el acetato de etilo de 15.6 a 75.8 grados centígrados, ¿no? Y así por el estilo. En algunos el rango es mayor, ¿no? La anilina, por ejemplo, acá pone 102.6 a 185.2. ¿No? Generalmente la acetona, menos 12.9 a 55.3 su rango de temperatura, ¿no? Del agua, ¿no? Ponen de 0 a 60 y de 60 a 150. Presión de vapor, o sea, presión de vapor. Ahí está. Muy bien, entonces lo que hacemos simplemente es reemplazar estas constantes en la ecuación y nos sale la presión de vapor. Y en el caso específico del problema, la temperatura relacionada, ¿no? Acá, por ejemplo, si nos dicen el punto de ebullición, entonces se está refiriendo a que la presión que nos indica es una presión de vapor. ¿Ok? La presión de vapor. Entonces lo que hago de la ecuación va a ser despejar la temperatura. Despejar la temperatura de esta ecuación, ¿no? Acá está, la temperatura va a ser igual a la constante B entre la diferencia de la constante A menos el logaritmo natural de 10 de la presión. Acá falta poner presión. A ver, un momentito, déjenme corregir. A eso lo que yo le decía, a veces el profesor adrede lo pone para que alguien observe. Este es acá. Ahí está. Esa es la ecuación, ¿no? ¿Ok? Se despeja la temperatura, es más sencillo, y se determina teniendo como dato el valor de las constantes y el valor de la presión de vapor, que es lo que te son dado. No lo dice, ¿no? Dice a la presión tal. Entonces, se reemplaza y vemos que la temperatura de ebullición del acetato de etilo a ¿cuántos milímetros de mercurio? Dijeron 2000 milímetros de mercurio. 2000 milímetros de mercurio, un poquito más de casi 3 atmósferas, ¿no? Casi 3 atmósferas. Ahí está, 109.23. ¿Qué pasa con el agua? En el agua, por ejemplo, nos dicen, dígame el punto de ebullición del agua a 10 pSI. A ver, pregunta para el aula, para ver si están atentos. ¿Cuánto debería salirme la temperatura? ¿Mayor o menor a 100 grados centígrados? Levanta la mano el que quiere participar. ¿Qué le dice el sentido común?
esta temperatura de ebullición a 10 psi será mayor o menor, sin revisar tablas, sin revisar nada. Mayor, A ver, ingeniero. a ver, ¿quién levantó la mano? Déjenme ver. Se identifica el señor, no aparece su nombre. Es Herrera Felipe. ¿Herrera? Sí, Ah, Herrera ok, Felipe. acá, ya lo vi, ya lo vi. A ver, señor Herrera. ¿Qué le dice el sentido común? ¿Va a ser mayor o menor 100 grados centígrados? Mayor. El señor Herrera dice mayor. ¿Qué dice el No, no, señor? no, disculpe, menor temperatura. No está seguro usted. A ver. A ver qué dice el señor Chipana, ¿mayor o menor? Menor temperatura, profesor. ¿Qué dice la señorita Sandoval? Menor, profesor. La pregunta es ¿por qué? Señor Debido, Machaca, ¿por qué? ¿Por qué, señor Machaca? Yo creo que va a ser mayor la temperatura, porque Mayor. sí, porque ah, la presión es menos que una atmósfera. Y al tener menos presión, la temperatura de ebullición va a ser mayor. ¿No? Y ya. Acá, señora Regu, ¿usted qué Bueno, es opina? al revés, es menor, ¿Por qué? porque al tener menos presión que la atmosférica, va, 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 va a empezar a ebullir a menor temperatura. Ah, ya, ok. Fíjense lo que acaba de decir el señor Machaca, ¿no? Ah, señor Regu, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la presión? La presión es algo que está haciendo que las moléculas se compriman, ¿no es cierto? O sea, cuando yo aplico presión, hago que las moléculas se vayan uniendo, se vayan comprimiendo, forzándolas a estar siempre en una situación más condensada, ¿sí o no? O sea, si yo tengo un gas para licuar, ¿lo que hago? Tengo que aumentarle la presión, ¿no es cierto? Aumentar la presión, o sea, es una fuerza contraria a la evaporación, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 20 libras y tengo 10 libras de presión, cuando digo libras me estoy refiriendo, por si acaso, a PCA, ¿ya? Ya vayan acostumbrándose a hablar de esa manera, porque cuando ustedes vayan a trabajar a cualquier empresa que tenga oportunidad de trabajar, ahí no le van a decir 10 atmósferas de presión, 10 pascal, no, oye, ¿cuál es la presión? 20 libras, ¿no? Y cuando dice 20 libras se está refiriendo a 20 PSI, ¿no? O incluso 20 PSIG. A veces dicen así, está indicando 20 PSIG el manómetro. Y ustedes saben que 20 PSIG no es pues la presión absoluta, ¿no? Tienen que sumarle la 14.696 o 14.7 si ya están 10 años como ingenieros. Muy bien, entonces, si usted tiene 20 libras acá y tiene un tanque, 20 libras, y otro tanque tiene 10 libras, ¿en dónde hay más materia? ¿Dónde hay más condensación de materia? ¿En 20 o en 10? A ver, los que han participado. A ver, señor Chamorro, señora Bregú, señorita Sandoval, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde hay más, bueno, presión, como se dice, ¿no es cierto? Es obvio que en 20, ¿no es cierto? En 20. Y en 10 las moléculas están más sueltas. Entonces, si yo prendo, digamos, aumento la temperatura, ¿dónde van a volatilizar más rápido? ¿Las que están en 20 o las que están en 10? ¿La que está en 10? Claro, la que tiene menos presión, ¿no es cierto? O sea, cuanto menor sea la presión, la temperatura va a tener que ser menor para volverse vapor, ¿no? Es por eso que en Puno, por ejemplo, el agua no hierve a 100 grados, el agua hierve a 90, 85 grados centígrados. Cuando usted tenga oportunidad de viajar, o de repente alguien tiene algún familiar o alguien conocido en Puno Ariovi, por favor, ponga el termómetro a ver cuando esté hirviendo el agua y con toda seguridad no hierve a 100 grados centígrados, hierve a menos grados centígrados. Porque la presión en Puno, en la zona de altura, es menor, ¿no es cierto? La presión atmosférica es menor. Entonces, por eso, fíjense cómo
no solamente es conocimiento, praxis, sino también sentido común. Yo le decía siempre que la habilidad del ingeniero, especialmente ingeniero de procesos, que sea químico o textil, es esa, poder, digamos, comprender la naturaleza, ¿no? De alguna manera la ingeniería, la química, de alguna manera la química nos ayuda pues, a comprender, porque vemos cuando nosotros hacemos nuestro laboratorio de química 1, química 2, de química orgánica, vemos la manifestación de la naturaleza. A veces los profesores nos olvidamos de decirle, los laboratorios, realmente en la carrera nuestra, es para que nosotros comprendamos y veamos qué sucede, cómo se transforma, cómo cambia la naturaleza, las cosas, ¿no? Cuando es un halógeno, bueno, las diversas formas de los materiales, los colores, los aromas, ¿no? La densidad. Todo eso nos sirve, ¿por qué? Porque cuando nosotros diseñamos equipos, porque esa es nuestra función después ya, cuando avancemos en la carrera, necesitamos saber esas cosas. ¿Cómo yo voy a diseñar un secador si no conozco cómo es el material que estoy manejando? O a qué presión, o a qué temperatura va a estar expuesto, ¿no? Muy bien, entonces, de todas maneras queda la duda, ¿no? Hay casi 50-50 señores que dicen que es la temperatura menor y otros que dicen que la temperatura es mayor. Entonces, como ya reflexionamos y hicimos un análisis, ¿no? Que es importante a veces para comprobar nuestros resultados, vamos a proceder. Entonces, a ver, digamos, en el caso del agua, nosotros tenemos varias herramientas. Tenemos, a diferencia del acetal retilo, ¿no? en el curso, ¿no? Que solamente podemos recurrir a Cox o Antoine. En el caso del agua, tenemos, además de Antoine y de Cox, tenemos también 3 tablas, hasta 4 tablas disponibles. Una de ellas es la tabla B3. Veamos la tabla B3. Para ese entonces, a ver, calcúleme 10 PSIA en milímetros de mercurio, me avisan cuántos milímetros de mercurio son 10 PSIA, ¿ya? Vamos a buscar una tabla. A ver, esta de acá es, creo. No la tengo muy bonita la tabla, pero creo que nos puede ayudar. Voy a tener que... A ver, vamos a ver acá. Voy a tener que rehacerla. Pero ya que la tenemos, vamos a ver a esta tabla de acá, fíjense. En esta tabla, ahí está. En esta tabla, vamos a hacer una cosita, vamos a hacerla más amigable. A ver, déjenme un ratito, vamos a dejar de... Sí, vamos a hacerla más amigable, más visible. Acá está. Ya. Ahora sí, vamos a hacerla más amigable. Y nos vamos a esta parte de acá. ¿Ya calculó alguien cuánto es 10 PSIA en milímetros de mercurio? ¿Me lo puede decir? Sí, profesor. Es 517. A ver, un ratito. A ver, un ratito, déjeme. A ver. ¿Dónde estamos acá? Creo que es este. No, este es Antoine. Creo que es este. A ver. ¿Qué hacemos para, saber 10 PSIA cuánto es en
el mililitro de mercurio, 10 PSIA, ¿no? 10 PSIA, lo dividimos entre 14.696 y nos dicen que es equivalente a 0.68 atmósferas, ¿no es cierto? 0.68 atmósferas. Y si yo lo multiplico por 760, que son los mililitros de mercurio por atmósfera, me sale 517. Así lo dijo usted, señorita, ¿no? 517.14, ¿verdad? Sí, ¿Me profe. confirma? Sí, ¿no es cierto? 514. Entonces, en esta tabla B3, voy a ponerla al principio para comprenderla mejor. Vamos a ver. Acá. Vamos acá. Es la tabla B3. Acá está. Entonces, en la tabla B3 nos dice presión de vapor del agua. Disculpen, la hoja no está muy limpia. Voy a tratar de colgar la que está mejor. Está mejor. Dice claramente presión de vapor del agua, ¿no? Presión de vapor. Y dice la presión en mililitro de mercurio contra la temperatura en grados centígrados. Bueno, acá dice cuál es la presión de vapor, en este caso el hielo tiene presión de vapor, no se olviden, ¿no? La parte de abajo de la curva o del diagrama presión-temperatura, debajo del punto triple, ¿no? Dice, por ejemplo, la presión de vapor del hielo a menos 4 centígrados es 3.28 milímetros de mercurio. ¿Qué nos indica, señores, 3.28? A ver, alguien que se le ocurra ganarse un punto. ¿Qué nos indica 3.28? ¿Alguien que tenga una idea? Muy bien, avancemos. Esa presión, su temperatura de ebullición es menos 5 profesor. No es propiamente dicho ebullición, sino de sublimación, ¿no? Sublimación. O sea, a menos 4 grados centígrados, el hielo sublima, o sea, pasa del estado sólido a vapor, ¿no? O a la inversa, el pase de vapor a sólido, el vapor de agua evapora, no es líquido. O sea, en la parte del diagrama presión-temperatura, ¿no? Es una Y, ¿no? Una Y. Olvídense del palito que está casi vertical, sino veamos la parte de abajo. Hay una zona desde el punto triple hasta el punto crítico, que es una curva, ¿no? Ahí está la presión de vapor entre el vapor y el líquido. Pero debajo del punto triple debajo, ¿no? Es la relación entre el vapor y el sólido, ¿no? Vapor y el sólido. Estos son puntos de sublimación. ¿Ok? Y se supone que es un sólido saturado, ¿no? O sea, está bien expresado, es un sólido saturado y es un vapor saturado. Hemos dicho que la palabra saturado aparece justamente en esa zona de equilibrio, ¿no? Entonces, presión de vapor es decir, es agua saturada o vapor saturado. ¿Sí? Ya explicamos por qué. Entonces, volvamos al tema acá. Vamos a ver. Estamos en esta zona de acá. Ahí está. Nos salió milímetro de mercurio 517 y vemos que a 89 grados centígrados, ¿no? 80 más 9, la presión de vapor es 506.1 milímetros de mercurio. Y a 90 es 525.76. Entonces es obvio que el punto de ebullición a 517 va a estar entre 89 y 90, ¿no? Entre 89 y 90. Y curiosamente, de 506 a 517 hay 11 milímetros, ¿no? 11 milímetros, y de 517 a 525 hay 8, ¿no? Entonces, uno puede decir que la temperatura de ebullición va a estar más cercana a 89 que a 90, ¿no?
Eso es lo que uno ya podría decir. En todo caso, interpola. Hace la interpolación, ¿no? Entre 506.1 y 527.26 y verá cuál es la temperatura. No es 90, definitivamente no es 90. No es 90. Ni tampoco es 80, ni tampoco es 89. Es entre 89 y 90. Estas tablas son muy precisas. ¿Okay? La tabla B3. ¿Dónde más encontramos datos? A ver, vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Y vamos a irnos a la tabla B5. A ver, busquen la tabla B5. Que si no me equivoco es esta de acá. Ok. Muy bien, esta tabla igual dice vapor saturado. Vapor saturado. Cuando dice vapor saturado, entonces esta presión es presión de vapor. Presión de vapor. Y esta temperatura es la temperatura pues, de equilibrio. En este caso es la temperatura de ebullición o la temperatura de sublimación si estamos en la zona sólido-vapor. ¿Ok? Y acá es donde ustedes ven la necesidad de aprender cambio de unidades, ¿no? Profesor, Cambio de unidades. disculpe, Entonces, no me está dice, oye, compartiendo su profesor, pantalla. aparece, primero nos habla de PSI, libras, y ni siquiera nos dice PSI, sino libras, ¿no? Y después nos saca con milímetro de mercurio, después nos saca con atmósfera, y ahora va a hablar de bar, ¿no? Ya, pues, se supone que ustedes ya estudiaron, pues, ¿no? Entonces, dígame ahora 10 libras o 10 PSI, ¿cuántos bares? ¿Cuántos bares? ¿No? Entonces, a veces no se tiene la conversión a la mano, pero en esta tabla sí me la dan. Por ejemplo, dice que una atmósfera, me dicen que es 1.01325 bar. Una atmósfera. Profesor, ¿Sí? no está compartiendo pantalla. A ver, vamos a ver. Tiene razón. Ok, ¿no? Ok, ahora sí. Ahora sí. Entonces, como verán, acá en este caso me lo están poniendo en bar. Entonces hemos dicho 10 libras, 10 libras, ¿no? 10 libras, lo divido entre, perdón, 10 libras, lo divido entre 14.696 y me sale 0.68 atmósferas, ¿no es cierto? 0.68 atmósferas. Y entonces, esos 0.68 atmósferas, ¿cuántos bares son? ¿A cuánto bar se equipara? A ver. Acá nos dicen, ¿no?, que una atmósfera es igual a 1.01325, ¿no? Acá está. Una atmósfera es igual a 1.01325, ¿no es cierto? Una atmósfera. O sea, una atmósfera es mayor. Entonces yo multiplico 0.68 por 1.01325 y entonces 10 PSI, o sea, 10 libras, es igual a 0.689 bar. Digamos 0.69, 0.69, ¿está bien? Entonces, curiosamente acá, ¿no? Acá en esta, vemos acá en la columna de bar, ¿no? De presión, pues de presión, buscamos el 0.689 o 60.69. No hay, ¿no? O sea, está entre acá. Si fuera 0.70, ya sería 90. ¿Se acuerdan de la tabla de 3? ¿No? ¿Se acuerdan de la tabla de 3? Decían 90. 90 grados centígrados. No es 90 porque a mí me está saliendo acá 0.69. Y el otro valor que tengo a la mano es 0.65, está un poco alejado, 88. Interpolo. Es obvio que 0.69 está más cerca de 0.7 que 0.65. Entonces la temperatura va a estar bien cercana a 90 grados centígrados. Entonces, otra herramienta que tengo disponible para, si me ponen, ¿no? Me dicen, diga usted cuál es el punto de ebullición del agua a 20 libras, a 20 PSI. 20 PSI, a ver cuánto es 20 PSI. Será por 2, ¿no es cierto? Si 10 es
0.68 por 2, entonces 1.37. 1.37, acá tengo abajito, fíjense abajo, tengo 1.3, 107.1 grados centígrados, o 1.4, 109. Bueno, no es ni uno ni el otro, es 1.38. Bueno, pero 1.38 está más cerca a 1.4, entonces será cercano a 109.3 grados centígrados, ¿no? ¿Ok? Ahora me dicen, ya 20 libras, ahora te pongo 30 libras, 30 libras. Ah, ya, entre 2 por 3, 30 libras es 2 bar, 2 bar. Entonces me voy acá, 2 bar, justamente me sale 2 bar, ¿no? Acá, se está viendo, ¿no? Se está viendo, señores, me dicen. Sí, 2 profesor, bar. se está viendo. Sí, ¿Cuál sí, es se la está viendo, temperatura de profesor. ebullición del agua a 30 libras de presión? Que es 2 bar. ¿Cuánto es? 120,2. 120. 120. ¿Sí? Tengo a Antoine, reemplazo las constantes. ¿Se puede reemplazar las constantes, Antoine? No, ¿no es cierto? Porque creo que, no, hasta 150, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan, Antoine? Decía el rango del agua, había uno de 0 a 60 y el otro de 65 hasta 150, creo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí puedo hacer. Si cuando aplica Antoine y me sale 200 grados centígrados, entonces ese dato está equivocado. Está equivocado. Ya no puedo usar Antoine, porque estoy saliendo del rango. Pero acá en esta, a ver hasta qué temperatura me da un ratito. Un ratito. Vamos a dejar de compartir un ratito. Y vamos a ver. Vamos a salir de acá. Y vamos a ver este de acá. Fíjense. Esta tabla, bueno, prácticamente cerca del punto crítico, ¿no? Ahora sí voy a compartir nuevamente. O sea, si me da un problema donde la temperatura pues, va a estar para el agua, 300, 320 grados centígrados, ya esa tabla para la relación de Antoine ya no me sirve. No me sirve. Cox sí, ¿no? Porque Cox se acuerdan que en las curvas de Cox sí ponen como límite el punto crítico, ¿no? También me puede servir Cox. Pero ya la tabla, esa relación de Antoine no me va a servir. La tabla de 6, vapor saturado, punto de equilibrio, presión de vapor. Si es vapor saturado, esta presión es presión de vapor. Esta temperatura es temperatura de equilibrio, punto de ebullición, punto de burbuja, punto de sublimación, punto de condensación. ¿Ok? La tabla de 6. Ya. 1, 2, 3, 4 herramientas para el agua, ¿no? Para el agua. Y seguro que cuando ustedes vayan a trabajar en alguna industria donde, por ejemplo, trabajan con acetona, estas tablas van a estar, ¿no? Porque las industrias específicas desarrollan tablas también específicas, ya sabiendo que cómo trabajar con la tabla del agua van a hacer también con la acetona. Y ahí está el problema. Ahí el problema cuando yo le decía la semana pasada en los famosos paquetes, porque nosotros somos muy hábiles para decir, no, yo tengo un paquete, tengo el HICE, tengo el tal. Cuando en clase con el profesor César Montalvo, él lo va a orientar en tantos modelos que hay, ¿no? Pero la experiencia me dice que en cómputo hay un dicho que dice basura que entra, basura que sale. Pueden tener el mejor sistema de cálculo, pero si su data no es correcta, la data que obtienen, los resultados que obtienen, no va a ser correcto, ¿no? Es clásica esa frase en cómputo. Basura que entra, basura que sale. Waste in, waste out. Palabras mismas. A ver, ¿qué nos dice la otra tabla? A ver, veamos otra tabla. Veamos otra tablita que nos puede ayudar. A ver. Esta de acá, creo que sí. Ya.
Nuevamente, la tabla B5, la tabla B5, la tabla B5, la tabla B5. Ahí está. A diferencia de la tabla B6, acá en la primera columna no es presión, sino temperatura. Pero al decirnos propiedad de vapor saturado, nos están diciendo que esta presión también es de vapor y esta temperatura es temperatura de equilibrio. Puntos de ebullición, puntos de burbuja, puntos de sublimación, etcétera, etcétera. En este caso está referido a la parte líquida, ¿no? Entonces, 0 grados centígrados. Y nuevamente, dijimos, acá creo que esta tabla solamente llega hasta 102, ¿no? A ver, vayamos nuevamente a 10 PSI. ¿Cuánto nos salía en bar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto nos salía en bar? Esto era entre 3. .68 bar, ¿no es cierto? .68 bar. Y entonces, fíjense, acá también aparece lo mismo, ¿no? Fíjense, 88.7495, y la tabla B6 estaban invertidos, ¿no? Pero también me sirve, ¿no? Me sirve, .60. Acá me dicen que .70 bar, la temperatura de ebullición es 90, ¿no? La única diferencia de esta tabla B5 con la B6 simplemente que se han volteado las columnas, ¿no? A veces sucede que el dato que tengo es exacto. Por ejemplo, a mí me sale, supongamos que el dato que me salga es .4736, me sale la presión. .4736. ¿Cuál será entonces el punto de ebullición? ¿Ah? 80 grados centígrados, ¿no? 80 grados centígrados. La diferencia de las tablas B5, B6 con Antoine, Cox o la tabla B3, ¿no? Está que nos da, en esta tabla B5 y B6 nos da más información. Nos dice, por ejemplo, el volumen específico. Profesor, ¿por qué aparece acá agua y por qué aparece vapor? A ver, ¿quién me responde por qué aparece acá agua y por qué aparece vapor? A ver. Tiene que ser respuestas concretas para el punto, ¿ah? O sea, no tiene que quedar duda, ¿no? ¿Por qué aparece acá agua, datos de agua y vapor? A ver, alguien que se anime. Los datos de agua son como una referencia, profesor. Siempre levanten la mano para poder identificarlo, ¿ya? Levanten la mano siempre para identificarlo. A ver, señora Abreu, nuevamente. Porque en determinada presión y temperatura coexisten ambos, el líquido en agua y tanto en vapor, ¿no? En el equilibrio, señora Abreu, o sea, un poco, digamos, condensando lo que usted acaba de decir, en el equilibrio coexisten las dos fases, ¿no? Entonces, si yo tengo una tabla que me hablan de presión de vapor o de vapor saturado, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Vapor saturado, dice, ¿no? Acá. Vapor saturado. Entonces, vapor saturado, cuando me hablan de vapor saturado, tiene que existir también agua saturada, porque el vapor saturado, el único sitio donde existe el vapor saturado es en la zona de equilibrio. Y en la zona de equilibrio coexisten las dos fases. ¿Okay? Eso es que quede bien clarito. Por eso, que si a mí me dicen que es vapor saturado, ¿no? Si a mí me dicen que es vapor saturado, entonces tiene que existir también agua saturada. No puede existir el vapor saturado si es que no hay agua saturada. ¿Okay? El único sitio donde hay vapor solo es cuando está sobrecalentado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso que si a mí me dicen, oye, ¿cuál es el punto de ebullición del agua a 10 PSI? Entonces ya nosotros hemos quedado que está alrededor de 90, no es 90, pero está cerca de 90, bien cerca de 90, ¿no es cierto? Pero en esas condiciones, el agua saturada, líquida saturada, tiene un volumen específico de 0.001036 metros cúbicos por kilo. Fíjense la diferencia de la densidad en este caso, porque el volumen específico es la inversa de la densidad. Y en cambio el vapor saturado tiene
2.536 metros cúbicos por kilo. Entonces, fíjense, incluso cuando uno es, por eso es interesante, es importante que ustedes se den cuenta de esto. ¿Quién va a ocupar más espacio en un envase que hay vapor saturado? ¿El líquido o el vapor? Obviamente que el vapor, ¿no? Porque El vapor. fíjense, un kilo de vapor ocupa 2.53 metros cúbicos. Eso es lo que me está diciendo este dato. Un kilo de vapor. O sea, un litro de agua, un litro de agua evaporada, un litro de agua, va a ocupar un espacio de 2.53 metros cúbicos. 2.53. Y en cambio, el, el líquido saturado, ¿no? Me va a ocupar un kilo, me va a ocupar prácticamente un litro, ¿no? Porque es 0.001 metros cúbicos, es 1.034 litros. O sea, es obvio, ¿no? Porque la densidad del agua es 1, ¿sí o no? O sea, si la densidad del agua es 1, su volumen específico también es 1. 1 entre 1 es 1, ¿no es cierto? Acá es un poquito más porque obviamente el agua está casi, ya está encima de los, digamos, está entre vapor y líquido. Pero se dan cuenta, fíjense, si yo divido 2.536 entre 0.00136, el vapor ocupa 1864 más espacio que su líquido saturado. Va a haber problemas, con toda seguridad, donde dice, bueno, en este tanque hay un vapor saturado, explíqueme cuántos kilos hay de vapor y cuántos kilos hay de líquido saturado. Entonces tienen que usar esta herramienta de acá. ¿Okay? Y nuevamente, fíjense cómo estos datos, de alguna manera, son lógicos, ¿no? Porque el agua, fíjense, ¿cuál es la densidad del agua? Fíjense, jóvenes. Acá está en metros cúbicos por kilo. Pero en litros, o sea, multiplico por 1000, ¿no? Va a ser 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.028. No, fíjense, 1, ¿no? 1, o sea, en 10 grados centígrados, 1. Lo que sí varía es el volumen del vapor. Es mayor, bien. Acá es abismal, pues 106, 93. ¿No? Entonces, todas esas cositas usted tiene que ver, pues, ¿para qué? ¿Para cuándo? Déjeme un ratito cambiar el micro porque ha aparecido nuevamente esta bulla que es insoportable. Déjeme un ratito para poder mejorar. Porque se escucha, ¿no? Se escucha. A ver, confírmeme si se escucha ese sonido, ese ruido. Sí, sí se escucha. Ya, ok. Espérenme un ratito.
Muy bien. Vamos a ver. Creo que ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos todas las tablas. Hay otra tabla que no la voy a revisar, la vamos a revisar más adelante, porque se va a utilizar mucho en transferencia, en balance de calor, balance de energía, ¿no? Vamos a seguir con la clase. A ver, vamos a compartir. Realmente, y nos hemos quejado a la municipalidad, pero la municipalidad le importa realmente, como toda autoridad, al ciudadano, ¿no? Estamos perdidos nosotros acá en el Perú. Muy bien, entonces ya revisamos especialidad. La duda, la primera pregunta fue si estábamos. Bueno, el señor Abreu se ha ganado un punto porque ha coincidido exactamente. Vamos a ver, hoy ya estamos 21 del 10. Su puntito. Su puntito. Para la tercera práctica, no para la segunda. Y veamos, entonces acá ya calculamos el tetilo con las herramientas que teníamos disponibles para el agua, ¿no? En el caso del agua, ahí están sus constantes, ¿no? Y efectivamente, como dijo una de sus compañeras, la presión del IRI va a ser 517 puntos y pico, ¿eh? Sino que acá le hemos redondeado, milímetros de mercurio. Y sale 89.57. Que no cuadra mucho con las tablas, ¿no? Porque la tabla decía que estaba más cerca a 90 que a 89, ¿se acuerdan? O sea que debía estar por encima. No, está bien, 89.57, está bien. 89.57, según la tabla de la relación de Antoine. Y lo podemos dar también en centígrados y en Fahrenheit. Practiquen centígrados por 1.8 más 32. Y de Fahrenheit para centígrados entre menos 32 y entre 1.8. En el diagrama de Cox, ¿no? También, o sea, el diagrama de Cox también se puede determinar. Y de igual manera, en la tabla ya lo hemos encontrado, cuál es el valor el punto de ebullición, ¿no? Del agua a una presión de 10 libras. 10 libras. Muy bien. Ya revisamos esto y vayámonos ahora a otro tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? ¿Me lo hacen saber, señores? Que no pregunta una de las cosas, ¿no? O no se entendió, que lo dudo, o ya está sobreentendido que ya no necesita ninguna pregunta más. Que espero que sea el caso, ¿no? El equilibrio, el famoso equilibrio. Pero fíjense cómo esta idea de esta hazaña, ¿no? De poder definir la presión de vapor como una presión que está sujeta al equilibrio, ¿no? Puede llevarnos a profundidades. Cuando usted lleva en termodinámica, se va a dar cuenta que fue una de las ideas más grandiosas realmente del humano, ¿no? Poder comprender el equilibrio. Y vamos a ver eso ahora, no con la intensidad que lo van a ver ustedes en termodinámica, pero de alguna manera vamos a vislumbrar eso, ¿no? Veamos.
Acá está. Muy bien, acá está. La famosa ecuación de equilibrio líquido-vapor. Acá lo interesante, como ustedes verán, es que de alguna manera esas curvas, ¿no?, linealizadas o no, muestran un comportamiento. Y lo más importante en el equilibrio es que coexisten las dos fases, tanto el líquido como el vapor saturado. Y acá lo dice, no es una mezcla líquida que se encuentra en equilibrio con una mezcla de vapor a la misma temperatura y presión. Las variables de interés son la temperatura, la presión y la composición en ambas fases. Ya hemos visto que es temperatura, ¿no? Temperatura y presión hemos visto para una sola sustancia. Pero también eso sucede cuando se incorporan otras sustancias, pues acá se habla de mezclas, ¿no? O sea, lo que hemos visto hasta hace un instante es para casos de un solo componente, ¿no? Acetaldehído, acetona, benceno, etc. Entonces, Antoine feliz, Koch feliz, las tablas de vapor específica feliz. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de mezcla en equilibrio? O sea, hay una mezcla de fase líquida y una mezcla en fase gaseosa, en fase vapor. Y acá dice justamente lo que hemos estado viniendo diciendo desde el principio del ciclo sobre las variables importantísimas y que son fácilmente mensurables, que es la temperatura y la presión. Y en caso que no tenga, porque no pueden poner ustedes, si su grado de libertad les sale 4, ¿no?, en un reactor les sale 4, lo único que pueden eliminar son 2 grados de libertad con un manómetro y un termómetro, pero todavía le falta 2, ¿no? Entonces, una herramienta es sacar un análisis, hacer un análisis. A veces no se puede, a veces no puedo, imagínense una tubería a 20 atmósferas de presión y se saca una muestra, es complicado. Entonces, hay otras herramientas adicionales, justamente que han sido desarrollados por nosotros los humanos para poder simplificarnos los problemas que nos brinda la naturaleza. Y dice, ¿no?, la condición de equilibrio para cada uno de los componentes de la mezcla, ¿no? Por eso es acá su I, ¿no? Pues hablemos de una mezcla agua-etanol, la mezcla. Entonces, en la fase líquida hay un I puede ser para el agua y el otro I puede ser para el etanol, en la fase líquida. Y en la fase vapor también, F sub I del líquido y F sub I del alcohol, ¿no? Y dice acá, está expresado como la fugacidad, ¿no?, la fugacidad de cada uno de ellos, la fase líquida y la fase de vapor. Y en el equilibrio justamente es igual, ¿no? Es igual la fugacidad del componente I en la fase de vapor con la fase líquida. La fugacidad, ¿no? Que de alguna manera esa fugacidad después se transformó en presión de vapor para los gases ideales, ¿no? Es cierto, pero en términos globales, en términos generales, aparece la palabra fugacidad. Como le digo, lo van a leer, lo van a estudiar ustedes con mucha más profundidad en termodinámica. Como el profesor Apaza o no sé quién más enseña, ¿no?, como dicen, a loquearse con ellos, ¿no? Dice, el problema fundamental es relacionar estas fugacidades a la composición de la mezcla, porque nuevamente las fórmulas matemáticas son herramientas, no son los fines, no es el fin, ¿no? O sea, a veces uno se cree lo máximo, ¿no? Porque comienza a resolver problemas con ecuaciones integrales, fasoles, ecuaciones circulares, qué sé yo. En ingeniería ese no es el objetivo es obtener data para después multiplicar por el precio del producto y saber si estoy ganando o estoy perdiendo. Esa es la idea, joven. Ese es el tránsito de sus primeros ciclos, donde les han sacado la mugre con la matemática, la física, etc. Y ahora se están transformando en ingenieros. O sea, ¿para qué me sirve esto? Son herramientas. ¿No? Dice, el problema fundamental es relacionar estas fugacidades
a las composiciones. Quiero saber cuánto hay de etanol y cuánto hay de agua ahí. Sabiendo la temperatura y sabiendo la presión, y de repente una composición, no todas, ¿no? Quiero saber realmente cuánto hay de cada uno de ellos. Ahora imagínense, estoy hablando de una mezcla binaria, ¿no? Pero en petroquímica, ¿no?, hay mezclas de 5 o 6 componentes, entonces imagínense, es un poco más complicada. Las que se expresan, las composiciones como fracciones molares, ¿no? Como fracciones molares. Y la fase de vapor es a través del denominado coeficiente de fugacidad. ¿Sí? La fase de vapor, coeficiente de fugacidad. El que se determina a partir de la data, fíjense cómo nos sirve acá las famosas ecuaciones de estado. ¿Se acuerdan cuando decía? Las ecuaciones de estado sirven, una de sus grandes ventajas que nos sirven para determinar otras cosas, ¿no? Otras variables, ¿no? Es que la fugacidad se determina a partir de la data de presión, volumen, temperatura y en fase vapor de cualquier ecuación de estado. De cualquier ecuación de estado. Acá está. Y justamente esta ecuación 2, el coeficiente de fugacidad en el gas ideal es 1, ¿no? Es 1. Entonces uno dice coeficiente de fugacidad. ¿De qué valor tendrá? Y está por ahí, está por ahí. O sea, casi como el comportamiento del Z. Pero acá está desarrollada. El coeficiente de fugacidad en la fase vapor. Un ratito, perdón. Ya, muy bien. Y efectivamente, lo que decía, ¿no? Para mezcla de gases ideales es igual a 1. Y eso es lo que vamos a trabajar nosotros. No es un libro, no es un curso de termodinámica, pero lo estoy poniendo para que sepan de qué estamos hablando. Por eso, para mezcla de gases ideales, el coeficiente de fugacidad es igual a 1. Y curiosamente, van a ver que esa F sub I sub B se va a transformar en presión de vapor. Para la fase líquida saturada, porque estamos en equilibrio, ¿no? Saturada, es a través del denominado coeficiente de actividad, del coeficiente de actividad. Y ahí está también, o sea, se relaciona, ¿no? El equilibrio, que es el equilibrio se relaciona con las composiciones a través del coeficiente de actividad. En la fase vapor, coeficiente de fugacidad, y en la fase líquida, coeficiente de actividad, ¿no? Es fácil de recordar, fugacidad, vapor, no, el vapor pues, está relacionado a la fugacidad, ¿no? Y el otro es la actividad. Ahí está. Igual en los gases ideales, el coeficiente de fugacidad también es 1. Bueno, dice, A sub I es la actividad del componente I y F sub I es la fugacidad en el estado estándar del componente I, ¿no? El estado estándar, ¿no? A la temperatura de la mezcla y a una presión y composición seleccionados arbitrariamente. No vamos a profundizar en esto, como le digo. Esto se va a ver más adelante. Para calcular la fugacidad de un líquido puro a la temperatura T y presión definida, se requiere conocer dos propiedades termodinámicas primarias. La presión de vapor, que depende de la temperatura, y la densidad, que depende de la temperatura y en menor medida de la presión. La más importante es la presión de vapor. Este es simplemente un despliegue de ecuaciones que ustedes van a disfrutar el próximo ciclo con termodinámica, ¿no? No voy a entrar al detalle, pero ahí eso, lo que están haciendo acá es equilibrar las ecuaciones de la fase vapor con la fase líquida, etcétera, etcétera. Dice, se requiere información volumétrica del vapor puro, ¿no? Ecuación de estado, pero a menos que la presión sea alta, este factor es despreciable. Entonces, si reemplazamos todas estas ecuaciones, ¿no?,
en 1, vamos a llegar a esta acá. ¿Qué cosa es Y sub I por P total, por presión total? Ya lo hemos conocido en físico-química. Eso se llama presión parcial. Presión parcial, ¿no? O sea, la presión parcial del componente I es igual al coeficiente de fugacidad por la composición en el estado líquido. Ya hemos dicho en la clase pasada que a partir de esa clase, cuando hablemos de Y, nos vamos a referir a la fase gaseosa. ¿De acuerdo? Y cuando hablemos de X, vamos a referirnos a la fase líquida. ¿Ok? Por la presión de vapor, ¿no?, del componente I y por un coeficiente F sub I. Y acá está todas las, perdón, el coeficiente de actividad, ¿no? Coeficiente de actividad es este acá, etc. Y bueno, ahí está el coeficiente de corrección, está el factor de Poynting, ¿no?, que de alguna manera explica cada una de estas relaciones. Fíjense, joven, fíjense lo que le voy a decir. En el estado ideal, o sea, en los gases ideales, las ecuaciones son bien sencillas, ¿no? En el estado ideal, nos dicen que realmente la presión parcial es igual al producto de la composición del componente en el estado líquido por su presión de vapor a la temperatura del sistema. Todo esto es coeficiente de fugacidad, coeficiente de actividad, el factor de corrección, es uno. Entonces, cuando lleguen ustedes a termodinámica, lo que van a hacer es entrar al campo de los gases reales, donde se complican. ¿Se acuerdan, no? Todas las ecuaciones, cómo se fueron complicando, volviéndose complejas, simplemente por buscar exactitud. Y esa es la idea. La idea, los coeficientes de actividad serán para situaciones reales mayor de 1, obviamente, puede ser mayor o menor. El coeficiente de corrección va a ser lo mismo, de tal manera que este lado derecho va a tener otro valor. ¿Ok? Nosotros nos vamos a focalizar en la ecuación de Raoult. ¿Qué es la ecuación de Raoult? Que es una simplificación, ¿no? Una simplificación, y que tiene mucho uso, ¿eh? Porque como le digo, ese factor de corrección no es, tiene que ser muy extrema las condiciones para que los valores sean diferentes. Dice, cuando en la ecuación de equilibrio líquido-vapor la presión total P es suficientemente baja, ¿no?, baja, o sea, ideal, ¿no?, F sub I es aproximadamente 1. Ese factor de corrección, famoso factor de corrección, es aproximadamente 1, y se puede asumir que el coeficiente de actividad también se aproxima a la unidad. De tal manera que esa ecuación general de equilibrio que hemos visto es lo que yo le decía. El producto de la composición del componente I en la fase vapor por la presión total. Y es igual a la composición de este producto, de este elemento de la fase líquida, por su presión de vapor a la temperatura en que esté el sistema. Así de sencillo. Esa es la ecuación de Raoult. ¿Ok? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Ahora, peor todavía, ¿no? Peor. Por ejemplo, si yo tengo, en el caso de, acá estamos hablando, fíjense, de Y sub I, estamos hablando de una mezcla, ¿no? No estamos hablando del caso del agua. Por ejemplo, dice, profesor, pero ¿y el agua cómo va el agua? Oye, pero el agua pues no tiene Y sub I. El agua es simplemente 1, ¿no? ¿Sí o no? El agua es 1. Entonces P es igual a la presión de vapor. La presión que se indica es igual a la presión de vapor, ¿no?, en el equilibrio. El Y sub I, el X sub I aparece cuando es una mezcla. Por ejemplo, una mezcla agua-etanol, sí. La mezcla agua-etanol, yo tengo un mosto, por ejemplo, un mosto de cualquier fermentado, de caña de azúcar, de jugo de uva, qué sé yo. Ahí sí. Ahí hay agua y hay etanol. Entonces va a haber un Y sub I en el equilibrio cuando empiece a evaporar,
Va a haber de agua, va a haber etanol, acá también, de agua y etanol. Entonces, esto es cuando tengo mezclas, ¿no? Tengo mezclas. Imagínense cuando tengo 3, 4, 5 componentes, la cosa se complica, ¿no? Conocida como la ley de Raoul. ¿Ok? Nuevamente, la presión, esta es presión parcial. Esto se llama presión parcial. En otras palabras, la presión parcial es igual al producto de la composición del componente de la fase líquida por su presión de vapor. Y esta ecuación de Raoul solamente funciona, jóvenes, cuando tenemos condiciones de idealidad, presiones bajas. Cuando son presiones altas, vayan a la termodinámica. ¿No? Entonces, ¿qué dice Raúl? ¿No? Por ejemplo, acá yo tengo el sistema disulfuro de carbono con el metilal, ¿no? Con el metilal, esta mezcla. Entonces, para el agua pura no existe pues este diagrama. Este diagrama existe para mezcla. En este caso es una mezcla binaria, ¿no? Entonces, la realidad para este sistema es lo que dice esta curva, ¿no? Esta curva de acá. Fíjense, esta curva de acá, que es la presión total, ¿no? Y las presiones parciales son las de estas curvitas de acá. En este caso, para el disulfuro de carbono es esta curva, y para el metilal es esta de acá. Ahí está. ¿Ok? Estos puntos, los puntos extremos, son las presiones de vapor a la temperatura de 35 grados centígrados. Ya saben ustedes que la presión de vapor depende de la temperatura. ¿Ok? O sea, no puede haber una curva así a ciegas de presión de vapor si es que no fijo la temperatura. Eso es obvio. Entonces, ¿qué sucede acá? La realidad nos indica que lo que realmente sucede es esta curva de acá, o estas curvas nítidas. Sin embargo, Raúl nos da una aproximación a través de estas líneas anchuradas, porque obviamente esta ecuación de acá es una recta, ¿no? Esta es una recta, ¿no? La recta. Entonces, son estas rectas que ven ustedes acá, ¿no? O sea, la ecuación de Raúl realmente es esta recta para el disulfuro de carbono, y esta recta de acá es el metilal. Entonces, fíjense que complicado, ¿no? Es complicado. Si yo no puedo usar Raúl en esta zona de acá, por ejemplo, ¿no? Estoy muy alejado de la idealidad. No lo puedo usar. Sin embargo, hay una zona, fíjense acá, esta zona de acá, donde coincide, ¿no? Coincide Raúl con la realidad, ¿no? O sea, los datos reales son los que aparecen en las líneas llenas, ¿no? En las anchuradas es Raúl. Obviamente, al principio, las condiciones con las que trabajábamos y también ahora en la industria se trabaja mucho a condiciones de presiones bajas, entonces yo puedo usar con bastante aproximación Raúl. Sin embargo, cuando en situaciones ya mucho más complicadas, ya Raúl no me sirve. Hay variantes, indudablemente, de la ecuación de Raúl, de la ley de Raúl, y hay otros modelos que ya me encuentran una explicación más exacta del sistema, dada en estas líneas reales, ¿no? Reales. Dice, las líneas discontinuas representan las presiones que existirían si la solución fuera ideal. Entonces, el único sitio donde yo puedo, aplicar Raúl, es cuando las composiciones estén cercanos, en la fase líquida cercanos a cero, ¿no? Ahora entremos a los sistemas multifásicos. A ver, ¿qué hora es ahorita? Déjenme ver la hora. Vamos a salir, jóvenes, hoy día un poco temprano, porque a las 10 sus compañeros del otro aula de balance van a tener su segunda práctica. Y entonces yo requiero entre 10 y 12 minutos para preparar, ¿ya? Entonces, por si acaso, vamos a salir hoy día. Ese tiempo, ese cuarto de hora, lo recuperamos mañana, ¿les parece?
Señor delegado, ¿está de acuerdo? Está bien, profesor, no hay problema. Ya, ok, les aviso también. También, a ver, tengo acá un chat. Ok. También quiero aprovechar este momento. Me pidieron, usted sabe que estamos en elecciones, ¿no? En elecciones. Entonces, siempre cuando también tenía clases presenciales, si algún profesor o alguien me pedía este, que yo les diera un tiempo para compartir con ustedes, con mis alumnos, yo siempre he sido así transparente. O sea, y entonces dos profesores me han pedido que dirigir la palabra a ustedes. Yo les dije, bueno, pueden hacerlo, ¿no? Me tomé esa libertad, indudablemente, ¿no? Como profesor, para que los profesores puedan darles algún mensaje. Eh, eh, Así que dentro de un rato de repente ellos pueden entrar y los escuchan, ¿no? Yo lo único que puedo decir que soy de alguna manera también, ustedes saben que en las clases yo no hablo nada que tenga que ver con política. Yo no he participado en política en la facultad. Voy a dejar de compartir un ratito. Para decirle más o menos, bueno, algunos ya me conocen de cursos anteriores, pero en 2 minutos les puedo decir. Yo me gradué en el año 77, en agosto, y en ese mismo mes fui profesor. Bueno, jefe de práctica, realmente, ¿no? Sería ostentoso decir un profesor, ¿no? Pero rápidamente, a los meses, ya fui profesor en la facultad. Fui profesor hasta noviembre del 78, noviembre del 78. Ya en diciembre, bueno, tuve otro destino, me fui a la empresa privada, ¿no? A desarrollar felizmente, ¿no? Era una empresa, una corporación realmente con fondos americanos, entonces pude desarrollar mucho, porque tenía, era un complejo industrial que tenía, si digo 20 plantas, me quedo corto. Y tuve esa gran suerte de poder trabajar en varias áreas, en el área de desarrollo especialmente, desarrollo empresarial en esta corporación. Y así fue, ¿no? Pasó el tiempo y por coincidencias ya sentí que podría volver a la universidad, pero no para dar clases, lo voy a decir con toda sinceridad, sino para desarrollar investigación. Y bueno, yo a veces, como se dice, uno desea y los astros se alinean y todo confluye. Y en ese momento me enteré que me estaban buscando, de la facultad me estaban buscando, ¿no? Me estaban buscando y coincidencia. Me reuní en ese tiempo, me acuerdo, con el ingeniero Pedro Pizarro, que estaba como director de la escuela, y le dije, mira, yo quiero regresar, pero para desarrollar proyectos de investigación. Entonces me dijo, bueno, sí, pero tú no puedes regresar si no eres profesor. O sea, acá no hay investigadores, nada, o sea, solo investigadores, tiene que ser profesor. Bueno, ahí fue donde tomé un curso de primer ciclo, que tenía como intención preparar investigadores, que ya ese curso, ya con la certificación, se anuló y volvió a ser lo que era antes contra mi voluntad, realmente, porque ahora que se habla de habilidades blandas, la necesidad que los chicos participen, el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, que todo eso se daba en ese curso que yo dictaba. Pero en fin, ingresé, ¿no? Ingresé y ahí nuevamente vino un problema de Chile con Perú, pues yo venía a desarrollar dos proyectos de investigación, que uno era la malla molecular de zeolita y el otro era el fluoruro férrico, que es un elemento potabilizador, que son dos investigaciones que lo tengo ahí en cartera por las circunstancias. Y entonces me reintegro en el 2004, me reintegro a la facultad. Y yo le voy a decir con toda sinceridad, mi idea era estar 5 años nada más en la facultad. 5 años para poder transmitir todo el conocimiento que tenía. Hoy yo sigo teniendo actividades privadas, ¿no?
Y bueno, me ganó. Apareció el problema de Chile que quería apropiarse de la patente o del pisco, qué sé yo, y vi una alternativa de poder entrar a esta investigación que ha sido exitosa, ¿no? En este momento estamos desarrollando dos proyectos, uno con el Banco Mundial y otro, bueno, de Concitec, ¿no? Pero uno con el Banco Mundial para ir desarrollando esta industria, ¿no? Y entonces, nunca, como le digo, me animé a participar, y ni tenía intención, ni tengo intención de ser decano, rector, ni mucho menos. No, no era mi objetivo. Lo que sí fue, me di cuenta en la universidad que había que trabajar, que había que el hecho mismo de regresar a mi facultad, a mi universidad, era porque yo conversaba con muchos egresados, me iban a visitar en la empresa que yo trabajaba y también en la empresa que dirijo, y nunca me desconecté, ¿no? Porque como está en el área química, entonces iban jóvenes que vendían productos químicos, entonces me hablaban, y nunca realmente me desligué de mi universidad y sentía que tenía que, digamos, participar para mejorarla, ¿no? Porque al final la mejora no lo vamos a obtener del Estado, ¿no? El Estado, ya ustedes saben cómo se comporta y quiénes están en el Estado. Somos nosotros, ¿no? Nosotros, los egresados, los profesores, los estudiantes. Porque ustedes como estudiantes, yo siempre digo, los estudiantes son como el río, ¿no? Siempre están ahí y no están, ¿no? Siempre van a haber estudiantes de la universidad, pero no son los mismos. Ustedes dentro de 4 años ya estarán trabajando, estarán fuera, y habrán otros que lo reemplacen. Pero siempre va a existir la intelecto estudiantes. Y entonces, como estudiantes, uno tiene que pensar en esa forma. Yo voy a ser egresado, pero cuando usted, como egresado, yo voy a decir, yo soy de la UNI, yo soy de la FICUT. Pero si la FICUT pues, está por los suelos, ya me da vergüenza decir yo soy de la FICUT, pero si la FICUT está pues dando, como dice, está en el estado de la popularidad, entonces yo con orgullo decir soy de la FICUT. Y no solamente eso, sino que como egresado también debo ayudar a que mi facultad y mi universidad sea mejor, ¿no? Uno puede decir, y también es cierto, tiene la libertad de decir, no, profesor, a mí no me interesa, yo quiero desarrollarme yo solo, voy a hacer un PD, me voy a Japón, en buena hora, ándate, y está bien, porque también eso le da lustre a tu facultad, tener jóvenes que están trabajando en, en los, digamos, mercados top o empresas top, también es motivo de orgullo. Yo tengo muchos alumnos míos que me escriben, me mandan notas, cómo van, y yo me siento muy orgulloso de que sean mis alumnos, ¿no? Y están triunfando afuera. Entonces, como le digo, es importante esta vez sí estoy participando. ¿Por qué? Porque yo soy actualmente director de investigación encargado, no cobro ni un sol ad honorem, ya 3 años ad honorem, simplemente por coadyuvar a mejorar la facultad. En los últimos 2 años se ha duplicado la cantidad de investigadores de RENACYT. Yo escuché el debate que hubo entre 2 profesores que están postulando para decano y aparentemente no se sabe porque hay un trabajo de base y los profesores están motivados para ser investigadores de RENACYT. El área textil, por ejemplo, la profesora Carmen Uribe, ¿no? Que lidera así un grupo así de profesores que tienen esa visión, ¿no? Que acaba de obtener pues su RENACYT, ¿no? O sea, profesora de textil. Y tienen objetivo de tesis también, es decir, todos quieren tener su magíster en el 2023. O sea, esas ideas, por ejemplo, ¿no? De que los docentes vayan mejorando y todo, es bueno. Bueno. Y bueno, como le digo, volviendo al tema, estuve como director de investigación, voy a renunciar definitivamente, porque ya son nuevas autoridades las que van a venir y bueno, ya me iré tranquilo, ¿no? Y también me han invitado a participar, ¿no? Pero como yo le digo, la participación mía simplemente, y lo he explicado, es para seguir contribuyendo en eso, en ese desarrollo, en el desarrollo digamos, de la facultad. Nada más. Creo que tengo, a ver, sí,
tengo al ingeniero Walter Saldívar y al ingeniero Abel Vergara. Si me permiten un minuto cada uno, el ingeniero Vergara es el actual decano de la FICUTE. Ha hecho una gestión realmente excelente como decano. Le digo, yo estoy nuevamente en la facultad desde el 2004 a la fecha. Y realmente puedo decir, en estos ya 16 años, imagínense, que ha habido una cuestión exponencial en lo que es el desarrollo de la FICUTE. El ingeniero Saldívar, yo he estudiado con él, ¿no? Hemos sido compañeros de aulas. Y también yo me acuerdo cuando regresé en el 2004, como le explicaba, y estaba iniciando el proyecto del Pisco, ¿no? El primer convenio que sacamos con el CITEVIT, que es una organización reconocida en el campo de vitivinícola, fue con él, con el profesor Saldívar, ¿no? Entonces, yo siempre le agradezco esa deferencia, porque después de años regresaba. Se suponía que ya no tenía muchos amigos, pero me di cuenta que sí. Entonces, yo quisiera, en todo caso, dejarlos a ellos para que digamos, le dediquen unas palabras y después haremos algunos comentarios. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, algo también, ¿no? Y nuevamente, como les decía, vamos a terminar un cuarto de hora antes porque tengo una práctica más adelante, ¿no? Walter, Abel, con la Sí. anuencia de mis alumnos, los dejo a ustedes Sí. a disposición del aula. Muy buenos días, ante todo. Sí, con el permiso del colega, ¿no? Mil disculpas porque estamos tratando en poco tiempo, digamos, de poder informar en alguna medida, ¿no? Las cosas que se ha realizado, en el caso mío, en la Facultad de Ingeniería Química y Textil, ¿no? Es por eso que en todas las visitas que estamos haciendo en particular, siempre les pido que se informen, hay que informarse ciertamente para ir a una elección, y en ese sentido les pediría que vayan al Facebook personal de Abel Fernando Vergara Sotomayor, donde estoy tratando ciertamente de informar en alguna medida todo lo que se ha realizado, que ciertamente no lo es todo, es parte del todo. Hay cosas que tienen fotografía y otras cosas que no lo tienen. En ese sentido, digamos, está el informe que se está generando en este Facebook. Lo otro también que quisiera es invitarlos a... Va a haber un debate el día de mañana a las 6 de la tarde en la Asociación de Docentes de la UNI sobre el rectorado. Va a haber un debate de vicerrectores que sería bueno también que lo escuchen en la medida porque ahí va a estar, por ejemplo, el vicerrectorado de investigación y el vicerrectorado académico. Y el día domingo, a las 6 de la tarde, va a haber, digamos, un debate de los rectores vía la CUNY. Pues ya estamos justo para la votación del día martes. En ese sentido, como una cuestión de información, yo les pediría que visiten un tantito. Yo entiendo que la otra semana, pues, es exámenes parciales, ¿no? Entonces el tiempo también es bien corto. Bien, entonces, habiendo indicado eso, un poco para que ustedes informen, lo que puedo decir, señores estudiantes, primero de que muchos de ustedes aún no lo conocen, solamente quizás nos conozcan desde que han ingresado, porque ustedes son, creo, de hace 2 años y medio, por lo menos 2018, 2019, ¿no? Entonces, desde ahí casi no nos hemos visto, solo el recibimiento de cachimbo. Entonces, en ese sentido, de todas maneras, el que les habla se debe retirar como decano el 11 de noviembre, oficialmente, y por ende estoy tratando de informar a través del Face que ya lo he mencionado. Yo debería resaltar básicamente 2 cosas. Problemas hay, definitivamente hay problemas. Antes de resaltar los problemas, nunca va a dejar de haber. La cuestión es solucionar los problemas en el tiempo, y para solucionarlo en el tiempo, de todas maneras tiene que haber una especie de continuidad de criterios, ¿no? Dentro de esos criterios que se han manejado actualmente es justamente la infraestructura y la cuestión de compra de equipos, ¿no? Es importante ambas cosas, es importante porque uno va a acoger a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, para estudiar, la biblioteca ha sido totalmente remozada. Antes solamente había para estudiar, ¿qué les digo? 30, 40 personas. Ahora hay por lo menos para que a la vez estuvieran unas 100 personas, ¿no?
y más, porque tenemos un segundo piso sobre la cual se puede hasta hacer discusiones grupales. Y en cuanto a, o sea, esa es una idea, porque en realidad todas las aulas han sido remozadas, sobre todo en los 3 últimos meses del año pasado hemos trabajado algo ahí para poder, digamos, un ratito, ¿no? Entonces, se ha tratado de trabajarlos arduamente en plena pandemia el año pasado, y en este momento hemos iniciado ya prácticamente a mediados de año la construcción de un laboratorio, ¿no? Que estamos en todavía bautizarlo como industria alimentaria, biotecnológico, bioproceso, no se sabe todavía eso, pero ya pronto seguramente definiremos después de una conversación con los colegas, ¿no? De acuerdo al uso que se le va a dar. O sea, seguimos avanzando a pesar que ya nos vamos, y seguramente ya el avance lo estoy, digamos, voy a informarlo finalmente a través del Facebook, lo voy a informar. De hecho va a ser así, por eso es que los invito. Y para no, digamos, copar más del tiempo de ustedes, todo esto lo quiero plasmar como candidato al rector, y ciertamente hay más cosas que realizar, ¿no es cierto? Para eso hay una elección también en nuestra facultad, en la cual espero particularmente que mediante la información que ustedes tengan, realmente se elija al correspondiente. En el caso mío, indudablemente yo estoy a favor de que pueda salir el ingeniero Walter Saldívar por toda la labor que ha hecho antes y por la labor que yo imagino va a realizar luego, de acuerdo a lo que él les explique. Muy bien, en todo caso, pediría, bajo información, que vote por la lista número 2, ¿no? Para candidato a rector, de Renovar y Avanzar. Muy amables. Sí, buenos días. Buenos días, ingeniero de la Cruz. Buenos días, estudiantes. Pidiéndoles, como siempre, dándoles las gracias por esa diferencia de permitirnos interrumpirlos unos breves minutos para hacerles llegar un mensaje, ¿no? El que habla es el ingeniero Walter Saldívar Álvarez, profesor principal de la facultad, ingeniero químico egresado de la facultad, compañero de estudio del ingeniero Mario de la Cruz, ¿no? Y un poco anterior al ingeniero Vergara, también, todos de la facultad. Bueno, como más o menos estamos mencionando el ingeniero Vergara, ¿no? Nosotros somos pues en realidad un grupo de profesores que hemos trabajado, nos caracterizamos porque hemos trabajado como grupo de años atrás, ¿no? Yo he sido decano anteriormente y he trabajado con los mismos colegas, me han ayudado. Ahora cuando estaba el ingeniero Vergara también hemos colaborado con él en esta exitosa gestión que está teniendo, dejando muchas obras para la facultad. En el caso mío, como digo, estoy postulando al cargo de decano. También quiero decirles que he sido vicerrector de la universidad. Entonces, por eso es que creo que con la humildad del caso les digo, tengo la experiencia para ejercer este cargo de decano para el periodo 2021 a 25, ¿no? Entonces, estamos planteando un conjunto de propuestas a nombre no solo del que habla, sino a representación de un grupo de profesores, ¿no? Para el bien de la facultad. El principal objetivo son ustedes. Ustedes son el producto que la facultad forma y produce al final de 5 años, cuando ustedes egresan como profesionales en ambas especialidades de ingeniería química y ingeniería textil, pues en este curso seguramente están de las 2 especialidades, ¿no? Y tienen que ser pues nuestra mejor carta de presentación al momento de insertarse en el mundo laboral, ¿no? Entonces estamos haciendo un conjunto de protestas que están, no las voy a decir ahora, simplemente les digo, tengo mi Facebook, el Facebook se llama Walter Saldívar Álvarez, mi apellido Saldívar es con Z, ¿no? Para que no se equivoquen, ¿no? Walter Saldívar Álvarez, y ahí está todo el resumen de la información, comenzando por el plan de trabajo completo, ¿no? Y otras serie de informaciones más. Pero aquí les digo, les transmito algunas ideas brevemente nomás, para decirles que nuestro objetivo es lograr en ustedes una sólida formación, ¿no? Científica, tecnológica y humanística. Es decir, en otras palabras, queremos que la formación sea integral de ustedes. Eso implica, pues, 2 tipos de herramientas que vamos a usar, ¿no? Las llamadas habilidades duras, que son el conocimiento propiamente en la especialidad, y las habilidades blandas, que son la otra parte de la formación. Por un lado, la parte personal, que es lo artístico, lo deportivo, y lo emprendedor, ¿no? El desarrollo personal, las competencias personales que ustedes deben adquirir, ¿no? Y por otro lado, también su capacidad de tener ese espíritu de investigadores. Ustedes están en una universidad tecnológica, donde se desarrolla conocimiento y ciencia y tecnología, y hay que transmitirla, y ustedes cuando salgan al campo tienen que tener esa cualidad, esa competencia también para ser más competitivos en el mundo, ¿no? Nacional, en el campo nacional y extranjero de la profesión que ustedes van a desempeñar. Además estamos acreditados, ¿no? Internacionalmente,
y eso les da un mucho mejor posicionamiento en general. Así que tenemos que cuidar en nuestra propuesta de lograr esos objetivos para ustedes, esa formación sólida, ¿no? Pero a su vez, que digo, con esa dote de ser investigadores y ser competitivos personalmente. Ustedes cuando salgan al campo laboral, no solamente tienen que pensar que van a entrar a trabajar en una empresa, ustedes mismos tienen que ser emprendedores, ¿no? Y capaces de formar sus propias empresas, tener sus propios negocios como una alternativa más. Entonces, todo ese conjunto de aspectos son los que tienen que tener ustedes al egresar. Y a eso apuntan pues todos los objetivos que planteamos en el plan de trabajo. Y por supuesto, destacando mucho el tema de las prácticas preprofesionales, que son un componente muy importante en esta formación. Estamos planteando un programa de prácticas, ¿no? También un programa de prácticas en los laboratorios de la facultad en el verano, y por supuesto como una ayuda a la consecución de sus estudios, ¿no? Favorecer los cursos de nivelación en los ciclos de verano y también que sean de avance. Entonces, todo este conjunto de actividades, más la propia iniciativa que ustedes desarrollarán extendiéndose a la comunidad con la protección social, eso va a ser la mejor forma de presentarse, ¿no? Como egresados con una sólida formación. A eso apuntamos, señores estudiantes, y por supuesto, como corolario les digo, que continuaremos todas las buenas obras que ha hecho el ingeniero Vergara, ¿no? Con el equipamiento, el mejoramiento de la infraestructura física, los proyectos que se avecinan para mejorar el laboratorio de química orgánica, la extensión del laboratorio de ingeniería química, donde se está implantando una planta de alimentos y otras plantas pequeñas probablemente en el área de la biotecnología. Todo eso es lo que les decimos, jóvenes, y no se olviden, entonces, estamos en mi Facebook, Walter Saldívar Álvarez, estamos dando toda la información. Este es parte del equipo con el que trabajamos, ¿no? Aquí estoy, yo soy el que, a mí no me conocen todavía, pero seguramente algunos de ustedes van a llevar el curso de fenómenos de transportes en el siguiente ciclo. Soy yo, al en medio, está el ingeniero Vergara, el actual decano, su profesor del curso, Mario de la Cruz, y otros profesores con la profesora Pauca, el Pedro Pizarro, y profesores de textiles también, ¿no? El profesor Orcón, Marín, Adriano, Murdo, etc. Somos todo un equipo de más de 25 profesores que estamos al servicio de ustedes. Eso es todo, señores estudiantes. Entonces, como dice, yo soy el candidato al decanato por la lista número 2. ¿Está bien? Lista número 9, ingeniero. Claro, la lista número 9. Disculpe, número me confundí. La lista número No 9, soy yo. número 9 a decano, y por supuesto el ingeniero Vergara número 2 al rector. Gracias, ¿eh? Muchas Ya gracias con por su eso sí que va a atención. votar por mí. Muchas gracias por su atención, ¿eh? Muy bien, muy bien, ingeniero Saldívar, ingeniero Vergara, le deseo el mejor de los éxitos. De paso también yo, éxitos para el que habla, porque estoy en el equipo de ustedes. Pero en fin, yo creo que los alumnos han entendido su mensaje y veremos pues, cómo sale, cómo se desarrolla la selección. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Muy Hasta luego. amable. Gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Muy bien, jóvenes, solamente dos minutos, porque como dije, vamos a salir un poco temprano. Sí, yo los conozco, ¿no? Los conozco a ellos. Realmente, fíjense, jóvenes, se habla en nuestra facultad que existen dos grupos, ¿sabes? ¿No? Se dice, ¿no? Los grupos, los buenos, los malos. Y yo le voy a decir con toda sinceridad que eso no es cierto, sino que depende mucho qué se hace por la facultad, qué se hace por la formación de ustedes. Porque yo, como le digo, yo no me considero básicamente un maestro, un docente, sino me considero un formador de ingenieros químicos y textiles. Ese es mi. Entonces, tengo que saber qué es lo que necesita la sociedad, ¿no? Con referencia a un ingeniero químico, un ingeniero textil. Y yo les hablo de disciplina, les hablo de que siempre uno tiene que estar constantemente practicando, resolviendo problemas, ¿no? Una oportunidad, no es el curso realmente, pero ya cuando llevemos seminario de tesis, ahí le voy a explicar los aspectos éticos, ¿no? Los aspectos de las habilidades blandas, que sí, yo me acuerdo que cuando llevaba el curso de primer ciclo, sí orientaba a mis alumnos, la necesidad de participar, la necesidad de trabajo en equipo, que es fundamental, el trabajo multidisciplinario, la empatía, ¿no? De saber que cuando trabajamos en grupo, cada miembro del grupo cree que por él se debe el éxito, y es cierto. O sea, todos los humanos pensamos que lo que hacemos es lo mejor, ¿no?
Y el problema está en que a veces no reconocemos que el otro también siente igual que yo. Y ese es justamente la empatía y el éxito del trabajo multidisciplinario en equipo, reconocer las habilidades del resto, ¿no? Entonces, a mí me decían, tú eres del grupo tal, y nunca me he considerado, porque tengo amigos, yo no tengo problemas con ningún profesor en la facultad, simplemente que por el modo, digamos, modus operandi, ¿no? Digamos, de ser, digamos, disciplinado como docente, participar en investigación, ¿no? Yo fui el primer renacido de la facultad, o sea, el primer renacido de la facultad fue el que habla, ¿no? Y en ingeniería también, porque casi todos los renacidos eran de la Facultad de Ciencias. Y bueno, con bastante placer he visto que muchos de mis colegas ahora están obteniendo ese rango, ese grado, que los que te habló, ¿ah? Como investigadores, docentes e investigadores a nivel nacional. Ustedes pueden entrar a la página del Vicerrectorado de Investigación y ahí pueden ver la foto de todos sus profesores de toda la uni que son los renacidos, que digamos, podríamos decir son los top, digamos, en investigación. Y como le digo, simplemente es eso, transmitir esas ideas a ustedes. Lo dijo un profesor, me acuerdo que ustedes son, ¿no? Yo también se lo digo al alumno cuando eran los cachimos, que eran los selectos, son personas selectas, o sea, que entran en un proceso riguroso de selección, o sea, cualquiera entra a la uni, ¿no? Efectivamente, y que se tiene que, digamos, preservar. Y es como si a mí me entregan una materia prima valiosa, yo no la puedo maltratar, al contrario, tengo que lograr que sea cada vez mejor, ¿no? Y esta es la idea de todo esto. Muy bien, vamos a terminar la clase. Mañana continuamos y cualquier duda, cualquier pregunta sobre el tema, podemos de repente tener unos 5 o 10 minutos para hablar. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veríamos mañana, nos toca creo a las 10, ¿no? 10 de la mañana. ¿Ok? Sí, está bien, profesor. Nos vemos. Buenos días. Ok, terminamos entonces Hasta luego, la clase. profesor. Ok, descansen, sigan estudiando. Ya se vienen los exámenes. Muy bien, hasta luego, joven.